Hola, soy Eunice Martínez de la Iglesia Campamento de Dios y este es el resumen del mensaje de la semana. ¿Podría usted imaginarse estando en la cárcel y al mismo tiempo sentirse sumamente feliz? Pues el mensaje de esta semana se titula así: Un esclavo gozoso. Este es un mensaje de la serie del estudio de la epístola de Romanos titulada Aprendiendo a vivir por fe. Pero, ¿por qué aprender a vivir por fe? ¿Por qué aprender acerca de Romanos? Romanos es la epístola en la cual el apóstol Pablo escribe a una congregación que él no conoce directamente. Algunos de ellos lo conocen, pero en general nunca está en esa congregación. Por lo tanto, en Romanos, el apóstol al hacer su epístola escribe presentando el mensaje que él da a todos los gentiles, el mensaje que es el evangelio de Jesucristo. Además de eso, tiene las doctrinas básicas de la vida cristiana o de la fe cristiana. Pero no decimos doctrinas básicas desde el punto de vista de una serie de conceptos nada más teóricos, sino que doctrinas desde el punto de vista de verdades de la fe que conllevan una acción práctica continua de aquel que profesa la fe cristiana. Por lo tanto, la epístola de los Romanos también tiene su relación, por ejemplo, cómo relacionarnos unos a otros, cómo reconciliarnos, cómo poder relacionarse con la sociedad y con el Estado, cómo poder relacionarse en la diferencia que hay aún raciales. En esta congregación habían también gentiles y judíos y había conflictos entre ellos. Por lo tanto, la pregunta es cómo nos vamos a relacionar y cómo vamos a poder tener una reconciliación adecuada de tal manera que podamos convivir juntos como una comunidad. Así que la epístola de los Romanos podemos decir que tiene muchas cosas prácticas, pero sobre todo explica claramente y ordenadamente qué es el evangelio de Jesucristo, en qué consiste el evangelio de Jesucristo. Esto es de muy grande riqueza para nosotros hoy en día, en el siglo XXI, porque necesitamos aprender qué es el evangelio de Jesucristo, volver al mensaje, recordarlo, quizás hasta memorizarlo y saber qué es lo básico de este evangelio. En esta epístola entonces el apóstol Pablo va a esclarecer a la iglesia de Roma, a los creyentes de Roma, les va a esclarecer qué es el mensaje, de qué se trata este mensaje. Por lo tanto, por eso tiene una razón muy importante, por eso estamos abordando. Les está enseñando cómo se puede vivir la vida cristiana, y esa vida cristiana es una vida de fe, una vida de confianza, de un caminar continuo en la fe de nuestro Señor Jesucristo. De eso trata la epístola de los Romanos. Muy bien. Bueno, ponga especial atención a los primeros versículos del capítulo 1, que es en lo que está basado el mensaje de hoy. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Pero, ¿cómo es que Pablo lograba ser ese siervo gozoso, ese esclavo gozoso? De eso trata la epístola. Tiene la característica que siempre hay un saludo donde se presenta el que envía la epístola. Luego tiene el cuerpo de toda la enseñanza o las cosas que aborda, los temas que aborda. Y en tercer lugar tiene una despedida general. En esta parte Pablo está saludando a la iglesia de Roma y se está presentando quién es él, por qué le está escribiendo. Y Pablo dice que él es, en primer lugar, se declara siervo de Jesucristo. Esto de siervo de Jesucristo para los romanos era algo muy conocido. Para nosotros ahora ya no es tan claro el hecho de ser siervo, pero para ellos decir siervo era muy conocido. ¿Por qué? Porque el 40% más o menos de las personas que vivían en Roma eran esclavos, eran siervos. Y era una palabra muy común entre ellos. Ser esclavo, ser siervo, era la manera como ellos se comunicaban. La mayoría de personas, muchísimas personas eran de esta categoría. Por lo tanto, él se declara siervo de Jesucristo. Para ser siervo no era un título honorífico, realmente hasta estaban tratando de salir de ahí, estaban tratando de no ser siervos. Pero Pablo ahora viene y contrasta eso y dice: yo soy siervo, pero dice ¿de quién? Dice que es siervo de Jesucristo. Esta declaración de Pablo y esta presentación que él hace de él mismo
esto nos hace ver algo muy importante. Nos hace ver de que el apóstol Pablo no comienza diciendo en esta carta, primero soy apóstol, sino que más bien dice, yo soy alguien que obedezco y estoy a las órdenes de Jesucristo, su amo, su Señor, el que lo gobierna, el que lo compró y ahora le pertenece a Él. Por lo tanto, desde el inicio, el apóstol Pablo está estableciendo quién es Él, y Él declara que es siervo de Jesucristo. En segundo lugar, Él dice que es llamado a ser apóstol, es decir, también tiene una misión. Apóstol es una palabra también conocida en aquel entonces, era muy conocida porque era alguien que era enviado con un mensaje importante a darlo a otra persona. Algunas veces lo utilizaban en las guerras. Cuando alguien estaba en la batalla, entonces enviaban a aquellos que estaban en la batalla, enviaban hacia la ciudad a anunciar que la guerra o la batalla había sido ganada, y por lo tanto llevaban un buen mensaje, un mensaje de victoria. Entonces ellos corrían para dar este mensaje desde el frente de la batalla hasta llegar a la ciudad diciendo, se ha ganado la batalla, se ha ganado la guerra. Por lo tanto, la ciudad se alegraba. Ese es el mensaje, por eso se llama evangelio. Y por eso más bien aquí se dice que Él es apóstol. Él es apóstol más bien porque Él es un enviado que tiene un encargo de alguien, que tiene que darlo a la gente. Él es una persona enviada de parte de Dios. Por supuesto, también esto en la iglesia cristiana tiene un valor, una función y un título honorífico, porque era una persona que tenía un encargo muy particular y especial a favor de la iglesia. Pero también dice Él que Él es apartado para el evangelio de Dios. Ahora, aquí está el centro del gozo. ¿Por qué Él estaba gozoso? ¿Por qué Pablo podía como decir, soy esclavo? Y también muchas veces hasta animar a los demás a que estuvieran gozosos, y él siendo esclavo. En esta oportunidad él no estaba encarcelado, pero en epístolas como por ejemplo la de Filipenses, él encarcelado le dice a los demás, gócense, alégrense. Yo le repito, regocíjense, gócense. ¿Por qué? Bueno, porque él tenía un encargo que era importantísimo. Él tenía la claridad de qué significaba el evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿De qué se trata el evangelio? Bueno, el evangelio, si hablamos la palabra en sí misma, el evangelio es la buena noticia, es una buena nueva. El apóstol, porque estaba llevando ese mensaje a la gente acerca de una batalla que la humanidad tenía, pero ahora le trae a esa humanidad un mensaje de parte de Dios. Es el evangelio de Dios que le quiere comunicar a la gente algo muy importante. Y el apóstol Pablo, entonces aquí, él dice que él está apartado para el evangelio, para decir una buena nueva, para comunicar una buena noticia. Esa buena noticia no es de hombre a hombre, esa buena noticia es de Dios al hombre. Por eso es tan importante, por eso Pablo estaba tan entusiasmado y se siente honrado de llevar esa buena noticia. Él dice de que él es deudor a todo mundo. Más adelante él lo aclara diciendo que es deudor a todo mundo porque es la buena noticia de parte de Dios. Ahora, nos preguntamos, ¿y qué es esa buena noticia? ¿Por qué será tan importante? ¿Por qué Pablo podía estar se podía alegrar siendo esclavo, siendo siervo y llevando esta buena noticia? Porque esa buena noticia es acerca de Jesucristo. Dice la Escritura que hemos leído que es acerca de su Hijo, del Hijo de Dios, es Dios mismo encarnado. Pues acerca de Él. ¿Acerca de qué? De que Él es Jesús, el Salvador. Acerca de que Él es el que viene a salvar a la humanidad. ¿Y a salvarla de qué? A salvarla del pecado, a salvarla de la condenación, de la culpa, de la destrucción que el ser humano tiene debido al pecado. La humanidad pecó cuando en Edén fue probada, cuando se le dio la instrucción a Adán, la humanidad pecó, pero ahora hay buena noticia. El apóstol Pablo dice, la humanidad puede salir de eso, y eso es lo que les traigo yo, y ese es el mensaje que traigo. Hay un Salvador, es Jesús, el Salvador, ese Jesús de Nazaret, el que vivió en Nazaret, el que nació en Belén, el que desarrolló un ministerio poderoso en Palestina. Ese Jesús es el Salvador. Pero también dice que Él es el Cristo, Jesús, Cristo. Él es el ungido, el rey, sacerdote, el profeta de Dios, ungido. Él es el ungido. Él es el que tiene la unción de lo alto y que trae para la gente, trae un mensaje poderoso que liberta al ser humano. Jesús mismo dijo que la unción estaba sobre Él para dar libertad a todos los cautivos, dar libertad al que estaba oprimido. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Pero también dice que es el Señor. Dice que es el Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que Él es el que gobierna, que Él es el Kyrios. Y aquí comienza un mensaje que es trascendental para toda la gente.
Él es el Kyrios, Él es el Señor. Todo el mundo sabía quién era el Kyrios, todo el mundo sabía quién era el Señor. Era el que gobernaba en Roma, era el César. Pero ahora Él dice que Jesús, el Cristo, Él es el Señor. Y ese es el mensaje que trae el apóstol Pablo. ¿Ese mensaje qué tiene que ver con ahora que sigo? Bueno, me parece a mí que es algo muy importante. Ahora damos un salto del año 58 después de Cristo al año 2011 después de Cristo, 2010 después de Cristo. ¿Qué tiene que ver con nosotros ahora? Bueno, tiene que ver mucho. Quizás no estemos en una cárcel. Quizás no tengamos el problema de Pablo de que tenía que estar encarcelado a veces por el mensaje que él daba. Quizás no tengamos la misma condición de esclavitud, pero a lo mejor tenemos problemas, algunas dificultades que nos hacen sentir que no vamos a salir adelante, que es difícil la vida, que la vida se nos torna complicada. Y en medio de eso decimos, bueno, ¿y cómo puedo encontrar la felicidad en la vida? ¿Cómo puedo encontrarme gozoso en medio de las dificultades? He aquí la clave es comprender, entender, recibir el Evangelio, vivir en el Evangelio de Cristo, vivir ese Evangelio de Cristo y también entonces entender que estamos nosotros con una misión en la vida, de llevar ese mensaje, una misión en la vida, de vivir ese mensaje. Por lo tanto, creo que este es el momento también para que juntamente con Pablo podamos nosotros también decir que aunque somos esclavos, vivimos con gozo y alegría en nuestra vida. Espero que no sea para usted. Espero que usted pueda también vivir con gozo la vida, vivir el Evangelio, comprenderlo y de esa manera también hasta comunicarlo a otros. Bueno, ¿qué acciones va a tomar usted esta semana para vivir